Buenos días, amados hermanos de la Casa de la Promesa. Espero que esta semana hayan tenido un buen tiempo y hoy estamos aquí saludándolos para compartir un tiempo maravilloso y precioso con ustedes, en Amén. unión también con Yenisita. ¿Cómo has estado? Amén. Bien, bien, Consuelito. Dando gracias aquí al Señor por permitirnos hoy poder entregar de lo que Él nos permite recibir también. Dar de gracia lo que nos ha dado de gracia. Así es, ese es esa es la posición y eso es el anhelo, ¿no? Que tenemos en nuestro corazón, dar de lo que Dios, dar de gracia lo que Dios nos ha dado. Amén. Y bueno, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, te amamos, te bendecimos, precioso Espíritu Santo. Amén. De lo que nos has dado queremos dar, Señor, a la Casa de la Promesa, queremos dar a cada una de las personas que escuchan y escucharán este audio, Señor. Sencillo, pero con la impartición que viene del Espíritu, porque todos lo sometemos al Espíritu, que es el que nos conduce a toda la verdad y del cual podemos dar fe y testimonio, Señor. Amén. Te bendecimos, Te Padre, exaltamos. y te exaltamos porque eres digno de recibir Amén. nuestro honor, toda gracia. Todo lo mereces solamente tú, Así porque es. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te bendecimos, amado Dios. Te exaltamos. Disponemos todo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todos nuestros sentidos en este momento, Señor, para recibir. Te bendecimos, Señor. Amados, el Señor ha puesto en el corazón de la casa, en el corazón de los pastores, el poder transmitir hoy y hablar de ese precioso nombre que hoy nos convoca. Amén. Y que siempre debe convocarnos, que es el nombre de Cristo. ¿Qué es el nombre de Cristo? Queremos en este día hacerlos también partícipes de que podamos entrar en esa revelación poderosa. ¿Qué es lo que significa el nombre de Cristo para cada uno de nosotros? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es lo que nos ha traído a ese nombre poderosísimo, a ese nombre que es el nombre de Cristo? Y que hemos experimentado, ¿sí? Que hemos experimentado de ese nombre a lo largo de la relación de nuestro día a día desde que Él nos llamó. Entonces, pues hoy queremos junto con ustedes, porque ciertamente estamos unidos, a pesar de que tal vez hoy la distancia sea un poquito pues evidente. Estamos lejos los unos de los otros en este momento, pero queremos en unidad poder escudriñar y poder sumergirnos más, ¿sí? Porque seguramente que cada uno de nosotros, Consuelito, tenemos una revelación de lo que es el nombre, pero pues abrimos nuestros espíritus a lo que el Santo Espíritu de Dios, hoy quiere ministrarnos, hoy quiere entregarnos, inquietarnos, ¿no? Porque la idea es que no nos quedemos únicamente con esto, sino que esto abra más inquietud, traiga más anhelo por poder escudriñar de esas riquezas que hay en su nombre. Amén. Entonces, en ese sentir nos unimos. Y queremos leer una palabra. ¿La quieres leer o la leo yo? Sí, si quieres. Quería decirte algo y decirles, digamos, qué significa un nombre. ¿Un nombre? ¿A qué nos lleva el nombre? ¿Qué Bueno, nos habla del nombre? Ok, cuando pienso en la palabra nombre, pienso en lo que identifica algo, ¿sí? Sí. Algo que el nombre o, bueno, cada uno de nuestros nombres, nosotros hemos entendido que traen un destino, Sí. ¿sí? Que traen en Dios
un destino profético. Y no es cualquier cosa que a nosotros nos llamen de una u otra manera. Entonces, pues con mayor razón, cuando el Señor da el nombre de Cristo, cuando suena ese nombre, cuando nosotros lo llamamos, lo invocamos, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Sí? ¿Con qué conectamos? Eso iba a decir. ¿Qué nos conecta cuando hablamos de ese nombre, sobre todo nombre, Cristo? ¿Con qué nos estamos conectando? ¿Con qué de tantas riquezas que tiene el nombre, qué nos conecta? ¿Qué nos conecta? Porque lo hemos conocido en diferentes facetas, cada uno de nosotros se nos ha revelado en menos o en más una faceta del nombre de Cristo. Y eso precisamente es lo que queremos hoy, que nos lleve un poquito más allá de lo que significa ese nombre, sobre todo nombre. Entonces, ok, entonces para que por favor ustedes también puedan estar en esta lectura con nosotros, vamos a Mateo, Mateo 16, y vamos a escudriñar desde el verso 13. 13, sí. Vamos a ir leyendo juntos. Dice, Confesión de Pedro tiene aquí como título. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, otros, Jeremías, o uno de los profetas. Entonces, decía Consuelito que en el transcurrir, en nuestro caminar con Cristo, cada uno de nosotros hemos tenido una revelación. No sé, volvamos atrás cuando la primera vez que nos compartieron de Dios, o a través de qué circunstancia yo llegué a los pies de Cristo. Y seguramente que así como en esta respuesta que dijeron los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, que tú eres el profeta. Seguramente que cada uno de nosotros hoy tenemos una realidad de Cristo. Pero, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Espíritu? Que nosotros cada día crezcamos más en esa revelación de su nombre. Entonces, dice acá que el Señor les dice, verso 15 les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y les dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué piensas de esta respuesta de Pedro? Pues mira que cada uno aquí dio una respuesta y nosotros también hoy podemos dar una respuesta, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, encontré que el Señor era mi Salvador. Creo que la mayoría como que nos encontramos con esa primera revelación del Señor, es nuestro Salvador, ¿sí? Y es una verdad, claro que es una verdad. Pero mira que aquí el Espíritu el Espíritu mismo lleva a Pedro más allá. Sí.
y lo lleva a reconocer que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y es algo que hoy nosotros debemos nuevamente darle ese lugar como, sí, Él es nuestro Salvador, empezamos ahí. Pero en nuestro caminar, cada día debe ir aumentando esa revelación, hasta poder nosotros encontrarnos con esa realidad, que podemos ver que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Así es. Entonces, pues en este momento pidámosle al Espíritu Santo que, así como dice acá el Señor Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, Espíritu Santo, en este momento te pedimos que el Padre traiga más revelación de esta verdad, de quién es el Hijo de Dios, el Cristo, y que podamos sumergirnos en ese nombre que fuimos bautizados, en ese nombre que fuimos sumergidos, en ese nombre que aún nuestra vieja naturaleza fue totalmente introducida. Y que hoy el Espíritu Santo traiga una mayor realidad a nuestras vidas de ese Hijo. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que la revelación es progresiva y hoy nuestros corazones están dispuestos. No podemos decirte que ya lo sabemos todo, porque no es cierto, pero queremos más. Queremos sumergirnos más en esta realidad, en la realidad del Hijo, porque todo se trata de ti. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Y recuerdo en este momento las palabras de Pablo, que decía que todo lo había tirado por basura, por la excelencia, por la revelación de Jesucristo, y que anhelaba ser hallado en Él. Y que el Espíritu Santo hoy ponga ese anhelo en nosotros, que cada área de nuestra vida sea sumergida y cada área de nuestra vida sea hallada en Él. Amén. Amén. Así es. Entonces, es una bendición lo que le sucedió a Pedro. Y por supuesto que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos porque Cristo en alguna medida se ha revelado en nuestras vidas. Pero queremos seguir creciendo y que esa medida de Cristo aumente en nosotros. Amén. Amén, así es. Y está la palabra de Juan 3:16, que todos la sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos. De memoria. De memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos esta palabra, ¿verdad? Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero hay algo bien importante en esto. Mira lo que dice el 18. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo es esa palabra, ese versículo que sigue y que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Porque dice que viene el Señor, pero dice, el que cree en Él
no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué ha sido juzgado ese que no ha creído? Porque no ha creído, ya ha sido juzgado. Y sigue diciendo, porque no creyeron en el nombre del unigénito de Dios. O sea, el punto es que quien no cree en el nombre del Hijo es juzgado. Dice que ya ha sido juzgado. A mí me parece que debemos meditar mucho en eso, ¿verdad? De que ya ha sido juzgado porque no ha creído en ese nombre unigénito del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. O sea que mira que el hecho de no querer reconocer el nombre del Hijo, del unigénito de Dios, trae ya de por sí un juzgamiento. Sí. Eso es fuerte. Yo no lo había meditado. De verdad que mientras el Señor nos hablaba, vino y saltaba esto, ¿no? Que ya sí, ya hemos, quien no cree en el Hijo primogénito de Dios, ya ha sido juzgado. En su unigénito, ¿no? Dice acá, en el unigénito. En el unigénito, sí, Hijo de Dios. Claro, pero en el unigénito, pero ahora ya no es el unigénito, no porque no lo sea, sino porque él ya no es el único. Porque acá dice que, volvamos al 16 que estabas leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Pero entonces, en la medida en que nosotros creemos en el Hijo, nos da también la potestad de ser hijos de Dios. Eso dice Juan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos, somos hijos. Así que Él es el primogénito, pero ya Él no es el único, porque ya son muchos hijos. Ya son muchos hijos. ¿Sí? Entonces, es tremendo. Aquí podemos ver uno de esos propósitos maravillosos del Padre haber enviado a ese Hijo, ¿sí? A ese Hijo. Pero veamos, como dice acá, ¿quién es ese unigénito, ese Hijo, ¿sí? Y leamos lo que dice en Hebreos. Lo voy a leer desde el 1, Hebreos 1, voy a leer desde el 1, me parece importante. Y dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hasta aquí tenemos, mejor dicho, muchísimo para profundizar, para meditar, porque uno, tenemos que tener claro que hoy el Padre nos sigue hablando. Así. ¿Y nos habla a través de quién? De su Hijo. A través del Hijo. A través del Hijo. A través del Hijo, ¿sí? Y ese Hijo fue constituido heredero de todas las cosas. De todas las cosas. Y en Romanos la palabra dice que nosotros, los que como en Juan 3:16 hemos creído en su nombre, no solamente somos salvos, sino que también nosotros somos coherederos, coherederos con Cristo. Entonces, eso es muy poderoso.
Y dice acá que por el cual hizo también los siglos. Todas las cosas fueron hechas por Él, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo hoy está en el lugar correcto, todo hoy es sostenido por esa palabra de su poder. Por su palabra, yo hoy estoy aquí. Si Él deja de hablar de mí, ya no voy a existir. Entonces, todo, absolutamente todo, se sostiene, se sustenta con la palabra de su poder. Y Él efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Dónde está hoy Dios? ¿Dónde está Jesucristo hoy? ¿Qué dice acá? Sentado. Que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esa es la posición que tiene. Esa es la posición que recibió del Padre. Así es. Y dice acá el verso 4 de Hebreos 1. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El nombre de Jesucristo es mayor, es superior al nombre de los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y será hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y nos saltamos al verso 8. Pero respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Qué piensas? Poderoso. Y mira, cómo es de relevante para el Padre hablar del nombre. Sí. Porque es que el nombre de Cristo, el nombre del Hijo, el nombre del primogénito, el nombre del unigénito, todo viene del Padre. Por eso es tan relevante el nombre. Y por eso más adelante podemos ver donde dice que es nombre sobre todo nombre. Nombre sobre principados, huestes, potestades, que es un nombre que está por encima de la tierra, debajo. Es decir, es ese gran nombre, ¿no? Y dentro de ese gran nombre el Señor tiene muchas facetas de todo lo que Él hacía. Entonces el Señor, podemos hablar de que era el proveedor, es el proveedor, el sanador, el Dios de paz. Pero hay un nombre excelente, que es en Cristo reposa ese nombre que es Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie más alto. Él es el Altísimo. Él es el alto, Él es el sublime. Y todo esto es lo que nosotros en todas nuestras circunstancias cotidianas de nuestra vida, es lo que debemos tener en cuenta. Es lo que debemos, al nombre que nos tenemos que aferrar. Sujetar. Y sujetar. Nos aferramos y nos sujetamos y nos es revelado y caminamos en esa realidad. Porque todo está revuelto. Siempre ha estado así. El mundo siempre ha estado en todas estas, entre la luz y la tiniebla. Pero hay una gran verdad en la que hoy
queremos apoyarnos en medio de que vemos cómo están los gobiernos, no solamente de nuestro país, de las naciones de la tierra, que entonces hablamos de un gobierno de aquí llamado Trump, llamado Petro, llamado Putin, como queramos llamar los gobiernos de la tierra. Entonces nosotros, cuando nos es revelado ese nombre que es sobre todo nombre, estos otros nombres que son temporales, que son pasajeros, les debemos dar, los debemos poner en el nivel que es, porque nuestra verdad, nuestra fe, nuestra certeza es ese nombre que nos ha sido revelado, ese nombre sobre todo nombre al que acudimos, porque Él es el que reina, Él es el que gobierna, Él es el todopoderoso, Él es el que nada se le ha salido de su gobierno, porque sobre todo gobierna. Y esto lo hablábamos hace un momentico con Jenny y decíamos, esa es nuestra certeza. En la medida que Cristo se nos revela más profundamente, vemos que no hay nada por encima de Él, no hay nada por encima de ese nombre. Y pienso yo leyendo Hebreos, cómo el Señor, y a través de muchos pasajes de la Biblia, cómo el Padre se encargó de que ese nombre fuera relevante, excelso, por encima de todo. Y eso es a lo que nosotros tenemos que acudir, a lo que nosotros tenemos que introducirnos, como decía Jenicita al principio, introducirnos en esas verdades de ese nombre, que está por encima de todas nuestras circunstancias, todas las circunstancias de nuestra vida, aún cotidianamente. Y lo podemos ver cuando, y lo hemos visto en nuestra casa en muchas circunstancias, cómo se mueve el Señor en nuestra casa en medio, por ejemplo, de las enfermedades. Cuando quitamos el nombre de la tal enfermedad y ponemos el nombre de Cristo ajustado a la verdad de lo que Él es. Él es sanador. Entonces me ajusto, me introduzco, le creo y camino en esa verdad. Entonces ese otro nombre de la enfermedad X, como la quiera llamar la ciencia, pierde totalmente relevancia. Y así en cada área de nuestra vida, así en cada parte, así en esas pequeñas y grandes cosas que vivimos diariamente. Entonces, que para mí ha sido, de verdad, les puedo decir, creo que lo hemos experimentado en esta tardecita que hemos estado, wow, cuánto tenemos y cuánto anhelamos que ese nombre de Cristo, ese nombre, sobre todo nombre, nos siga siendo revelado. Sí. Y nos siga siendo como introducido en nosotros como hijos, porque somos hijos. Amén. Y cómo nosotros al sujetarnos al nombre, nos introducimos en esa luz y nos sujetamos a la verdad, ¿sí? Entonces, una pregunta hoy puede ser, ¿qué me está doblegando hoy? ¿Sí? ¿Qué circunstancia de pronto hoy de mi vida, qué situación, que llámese como se llame, qué cosa de pronto hoy me está haciendo doblegar, me está haciendo dudar, está seguramente de pronto hoy debilitando la fe? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Entonces, es eso, es poner nuestra fe en acción, es no dejarnos derrotar de las circunstancias, es como cada día decirle al Señor que necesito esa revelación poderosa de quién es Él, porque yo tengo que confiar en quién es Él, ¿sí? No ni siquiera en el resultado de las cosas, porque nosotros cada vez nos volvemos inamovibles en la medida en que nosotros vamos conociendo quién es ese Dios poderoso. Amén. Entonces,
Teníamos otra cita que es Filipenses, Filipenses 2:6. Ok. Entonces busquemos Filipenses 2. 2:6, Filipenses 2:6. Bueno. Dice, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, y Amén. aquí aparece nuevamente ese nombre con Amén. mayúscula, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y ahora decíamos, y Genesita decía, ¿qué nos está doblegando? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre en esa circunstancia nos está doblegando? Nos está haciendo que retrocedamos, nos está haciendo que no veamos con la luz que tenemos que ver. Porque ese nombre que nosotros damos a las cosas que no son, es lo que nos opaca, es lo que no nos deja ver claramente. Entonces, dice acá, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces pensaba yo en este momento, es como el nombre que le estoy dando a mi circunstancia, lo quito para poner el nombre de Cristo sobre eso. Sobre eso. Entonces, mis finanzas están mal. Entonces yo digo, ¿qué habla de eso? Hay escasez. Mis finanzas no están funcionando. No hay la provisión que quiero. Pero el nombre del Señor es la provisión. Tengo las riquezas de ese nombre, sobre todo nombre. Entonces cambio. Mira que es algo también que es mental y tiene que unirse a nuestro corazón. A la fe de nuestro corazón. Y no es la fe, sino que hago un cambio de nombre, podríamos decir. De mi circunstancia le quito ese nombre mentiroso, ese nombre que no debe ser, porque tengo el nombre mayor, el nombre que puede estar por encima de eso. Y ese nombre me lleva a la claridad, a la revelación. Pero si el Señor dice que Él es el dueño del oro y de la plata, por ejemplo, el Señor dice que Él es el sanador, el Señor dice que Él es el restaurador, entonces yo cambio ese nombre de mi circunstancia. Claro. Con lo que acabas de decir, me venía eso. Sí, y estoy pensando también que en la medida en que nosotros, por ejemplo, declaramos más la circunstancia, vamos negativa, ¿no? O el problema. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que vamos como empoderando la tiniebla, cuando, ¿qué dice el Señor en su palabra? Invócame. ¿Qué es invocar? Llame. Y también hay una palabra que dice, llamad y se os abrirá. Sí. Entonces, invócame en el día de la angustia. Yo te responderé y tú me honrarás. Entonces, necesitamos es llamar el nombre correcto, ¿sí? El nombre correcto. Ahora bien, nosotros entendemos que hay momentos difíciles, pero tenemos que irnos apropiando de las verdades y sujetar nuestros pensamientos a la mente de Cristo. La palabra dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, si a usted le viene un pensamiento de incredulidad, ese pensamiento no viene de Dios. Dios no pone pensamientos para que nuestra fe falte. Por el contrario, que oró por Pedro cuando estaba en la mala, que su fe no faltara. Entonces, necesitamos realmente accionar ese nombre, ¿sí? Declarar y entender que su nombre es poderoso. En estos días estábamos en una intercesión y el Señor nos ponía a adorarlo y a levantar su nombre, y esa oración dice, cuán hermoso es su nombre, ¿sí? Dice que tú fuiste el verbo en el principio, el unigénito de Dios. Él es el verbo, Él es la palabra, ¿sí? Y nos tenemos que unir a esa palabra, porque su palabra es viva, porque la palabra de Dios sí o sí es eficaz.
¿sí? Entonces, Él es el verbo, Él es el verbo, Él es el principio, Él es el principio de todas las cosas. Y como decías tú ahorita, hay una palabra, Él está por encima de todo. ¿Mm? Entonces, retomando esto que acabas de leer, Consuelito, yo podía ver en Filipenses 2, estábamos leyendo desde el 6, dice que Cristo no se aferró a ser Dios, renunció a sus privilegios divinos, adoptó una posición humilde, de esclavo, nació como un ser humano, vivió entre nosotros, vivió entre los hombres como hombre, apareció en forma de hombre, murió como un criminal. ¿Y qué pasó? Por esto, dice la palabra, por lo tanto, Dios lo elevó, Consuelito, al lugar de máximo honor, de máximo honor. Y si Dios lo elevó al lugar de máximo honor, ¿cómo está hoy ese nombre en nuestros corazones? Es una buena pregunta. Me pregunto, ¿qué está en mi corazón tal vez tomando el lugar? ¿Qué está posicionándose en mi corazón que no es Cristo? Porque Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Entonces, ¿cómo está ese Cristo hoy en tu corazón? Es lo primero, es el centro. Le puedes decir, le puedo decir, me lo pregunto yo hoy, con ustedes y delante del Señor. El centro de mi vida eres tú, como dice una canción, el centro de tu iglesia, sé Jesús. Entonces, ¿es el centro de la iglesia? ¿O cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Cuál es el enfoque? Nuestro enfoque debe ser Cristo. Cristo es todo lo que tengo y Cristo es todo lo que Dios puede darnos. Cristo. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás. De todos los demás. Una y otra vez el Señor nos lo reitera. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer esta verdad en nuestros corazones. Necesitamos que todo nuestro ser crea esto. Así es. Que todo nuestro ser lo crea. Amén. Así es. ¿Podemos ir también a Colosenses? Vale. Colosenses 15. Uh-huh. Colosenses, espérate. Sí, 1:15. Perdón, es 1:15. Sí. Colosenses 1:15 en adelante, y dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Wow. Supremo. Supremo, entiendo yo, esto es como tiene toda la influencia, tiene todo el rango de supremacía por encima de todo. En los lugares, dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podamos ver y las que no podemos ver. O sea, dice otra versión, las visibles y las invisibles. Tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y pienso yo en este momento, tenemos que estar firmes militando. Pero ¿por qué nos vamos a acongojar?
por los gobernantes que gobiernan la tierra, si es que Él está por encima. Amén. Su rango, su influencia, su poder, todo está gobernado Supremo. por Él. Ujú, Esa supremacía, ¿no? ujú. Entonces ahí es donde nosotros para mí ha sido de verdad una bomba, y anclados en esas verdades, ¿cuánto podemos de verdad poder entender y lo que nos sea revelado ese glorioso nombre de Cristo? Amén. Y dice, y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Sí, oímos muchas veces y lo decimos, Cristo también es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Qué Que importante. esta verdad sea tremendamente hoy revelada. Y Consuelito, perdona que te interrumpa. Dale. Cuando dice, eres la cabeza del cuerpo, entonces, ¿qué entiendes tú cuando te dice que es la cabeza? Pues es la que dirige, porque mi cuerpo, hay algo chistoso que dicen que es como gallina sin cabeza. La gallina sin cabeza, ella sigue andando, pero no sabe ni para dónde. Ujú. O sea, no, nosotros tenemos una cabeza ¿Qué es? que es Cristo. ¿Y qué pasa entonces si no nos Entonces, sujetamos a la cabeza? pues si no nos sujetamos a la cabeza, pienso yo en este momento que si no puedo pensar como la cabeza, mi cuerpo Como, no, como me mi estabas cuerpo, diciendo, como la gallina. exacto, mi Para, corre por todos lados. para todo lado. Para Sí, todo sí, lado. exacto, sin una Entonces, dirección, como ¿no? sin dirección, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nuestro enfoque de vida es Cristo. Amén. ¿Sí? Cristo. Sí, definitivamente nosotros, pues, hacemos, de pronto, nos dejamos guiar por las doctrinas, por, bueno, los vientos de doctrinas, las filosofías y todas esas cosas, pues, sencillamente corremos el riesgo de perder el rumbo, de perder el norte, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que la iglesia no fue un invento del hombre. La iglesia es un diseño de Dios que tiene un propósito y que tiene una cabeza. Así es. Así que Así es. nos sujetamos a la A la cabeza. cabeza. Amén. A esa cabeza, sí. Sí. Amén. Ujú. Y dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, ya lo leí. Ujú. Él es el principio supremo de todos los que se levantan de los muertos. Es el principio supremo de todos los que se levantan, espérate que se me fue, de los muertos. Ujú. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existía en Él, en el cielo, y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ujú. Sí, su nombre trae esa reconciliación. Nos reconcilió. Así es. Fuimos porque Él es reconciliador. Ujú. Porque antes, y si nos reconcilió es porque nosotros antes éramos ¿qué? Enemigos. Enemigos, dice la palabra. Enemigos, dice más abajo, Sí. éramos extraños, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos la mente ocupada en cosas malas, ¿sí? Entonces, Él se humilló y pasó todo ese proceso de muerte y muerte de cruz, muriendo como un criminal, como lo decíamos ahorita, para que en su nombre nosotros tengamos salvación, porque como está escrito en esta palabra, no hay salvación en ningún otro nombre, en ninguno. Buda, bueno, sí, todos todos diosesitos pequeños. diosesitos que se En puedan, ninguno. en ningún Es otro nombre hay es salvación. salvación, solo en el nombre de Cristo. Entonces, por eso no es cualquier nombre, no es Pedro, no es Juan, no, puede que mi nombre tenga reputación,
¿sí? Puede que el nombre, yo recuerdo que cuando estaba pequeña, mi mamá era enfermera en un pueblo y el nombre de ella pues tenía una reputación y, y pues a mí me conocían porque era la hija de, ¿sí? Ajá, sí. Pero con todo y eso no me sirvió para ser salva. Ah, Yo fui salva por la gracia de Dios, por ese regalo, porque un día me reveló ese nombre, que es sobre todo nombre. No importa mi apellido, el abolengo, no importa de dónde venga, no importa, sino que en ese nombre hay salvación. Así es. Solo en ese nombre, ¿sí? No hay otro camino, no hay otra verdad, no la hay. No la hay. Solo en Él hay vida, solo en Él hay verdad. ¿Mm? Entonces, Él es ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. 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 Es una realidad, ¿verdad? Es una realidad, y tú decías algo, hablabas de la salvación, que es por donde el camino por donde todos empezamos, ¿verdad? En Cristo. Se nos revela como nuestro Salvador. Pero el Señor quiere que sigamos en esa revelación de su gran nombre. Y que podamos introducirnos en esa revelación, como decías, progresiva, de conocer cada vez más ese gran nombre, ese único nombre, ese nombre gloriosísimo, ese nombre que Dios le puso un nombre sobre todo nombre. Así es, así es. ¿Qué más tenemos, Elisita? Revisemos Apocalipsis, queremos mirar Apocalipsis. Sí. Búsquenlo por favor, Apocalipsis 1, y si quieres tú vas buscando el 5, ya vamos a ir cerrando este tiempo. Y yo voy a leer Apocalipsis 1 desde el verso 5 y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Él es todo. Él es todo. Es todo. Y vamos a completar esa porción con el mismo Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y dice: ¿cuándo? Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Vayamos imaginándonos esta escena que tiene Juan. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz. Mira toda esta cantidad de personas, ángeles, ancianos. Eso debió ser una gran multitud, ¿no? Pues dice que había millones y miríadas de ángeles y millones que decían a gran voz: digno es el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Cada uno de estos adjetivos son Él. Él es el poderoso. De Él son las riquezas, de Él es la sabiduría, es la fortaleza, es el honor, es la gloria y la alabanza. Mira nomás ahí en ese versículo todo lo que tiene ese gran nombre.
aparte de todo lo demás que se nos revela del nombre de Cristo. Dice, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oía que decían. ¿Quién oía? Juan. Alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Mira qué hermoso. A mí esa porción me parece maravillosa, me parece linda. Siempre me la imagino, siempre la llevo allá, siempre la miro, como que la visualizo, como que me imagino la película de todo lo que estaba viendo Juan, ¿no? Y digo, qué nombre, qué nombre, qué nombre, qué calificativo le podemos dar nosotros, si no es ese nombre implícito que el Padre derramó en él. Y de verdad que frente a esto nos queda una sola cosa, es postrarnos y adorar ese nombre. Amén. Así como nos dice aquí que los Juan, ancianos sí. se postraron a adorar ese nombre. Y volvemos a decir, sí, vivimos circunstancias difíciles, todos, pero el aferrarnos a esas verdades que son y trascienden una realidad y unas circunstancias que podemos ver, porque él dice la palabra que él está por encima de todo y es una realidad en lo visible y en lo invisible. ¿Por qué no nos vamos a eso invisible? A eso que nos ha revelado lo invisible, que se vuelve visible cuando de nosotros se corre y la luz de Cristo nos lleva en aumento. Y es la forma como tenemos que vivir y hacerle frente a las circunstancias difíciles, porque sabemos que hay uno que va adelante. Sabemos que ese es el Señor, entre todos los nombres que Él tiene como nombre, dice que Él es el Señor de los ejércitos, que Él va adelante, porque en Él ya hay una victoria, ya la victoria está ya fue hecha, solamente Él espera que nosotros caminemos en esa verdad y en esa realidad de ese nombre, de ese Emmanuel, Dios con nosotros. Es que ya Él está con nosotros y nosotros en Él, que en esa verdad, en esas grandes verdades, ¿no? Nos podamos afirmar cada día para hacerle frente a las verdades, a las promesas, a ese nombre de lo que significa Cristo para nosotros. Amén. Amén. Solo como reforzar esta última porción en donde de verdad que hoy le decimos, Señor, tú eres digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, y oramos para que esa dignidad sea revelada a nuestros corazones, y nosotros le demos a Él lo que le pertenece. Todas las cosas, como está escrito, fueron hechas en Él, por Él y para Él. Y hoy hagamos conciencia de que si aún estamos en este lugar, en este plano, en este ámbito, es porque tenemos una sola razón, y es darle honor, gloria, alabanza a su nombre. Y hoy, en esa realidad, en esa verdad, Señor, nos establecemos en que tú, Señor, eres digno de ser adorado. Tú eres digno, Señor, porque tú, Señor, como fuiste profetizado desde tiempos antiguos, eres el admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el dominio está sobre tu hombro. Señor, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Estás sentado a la diestra de la majestad. Y hoy nosotros, unidos como casa, exaltamos tu nombre santo. Exaltamos tu nombre, Señor. Y honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que crezcamos en esto, Señor, en honra. Que crezcamos en honra. ¿Cómo te honramos? En obediencia, Señor. En obediencia. En obediencia a tu palabra, a tus mandamientos. Enséñanos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos lleve y nos conduzca a tierra de rectitud. Y en tu nombre, Jesús, oramos y creemos, Señor, creemos. Y hoy yo oro para que toda circunstancia que estamos viviendo, que pudiera estar ocupando en nuestros corazones el lugar de honra que le corresponde a Cristo, hoy podamos llevarla a la cruz, entregarla, soltarla y darle a Cristo el lugar que le corresponde. Y reconocer su señorío y su poder, su autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias y sobre toda esta creación. En el nombre de Cristo. Y hagamos conciencia cuando decimos, oramos en tu nombre, Cristo. Amén. 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 Amados hermanos, les bendecimos porque ya fuimos bendecidos con ese gran nombre. Amén. Y que podamos seguir avanzando. Lo necesitamos, seguir, que ese evangelio glorioso de Cristo en nosotros nos sea revelado. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos gloriosos. Porque dicen los más entendidos que esos tiempos son tiempos muy especiales, porque Dios está soltando una voz como nunca antes. Así es de que acudamos a esa voz de ese gran nombre que es nuestro amado Señor. Amén. Y descansemos en Él. Amén. Y ese es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Y Cristo es nuestra victoria. Y Cristo es el todo de nuestra vida. Y Cristo es el todo de nuestro propósito. Porque a Él le servimos y a Él le amamos. Y lo exaltamos y bueno, le adoramos porque Él es digno. Amados, les bendecimos y les deseamos una excelente semana. Bendiciones. Amén. Bendiciones.